Antes de comenzar, quisiera dejar en claro algunos puntos. Como lo dije en el video de Itsuka Tenma no Kuro Usagi, voy a dar argumentos basados en mi opinión personal acerca de este canal de YouTube, y soy consciente de que a la mayoría de los usuarios les gusta mucho, y algunos de ellos me quieren quemar vivo por lo que voy a comentar, aunque por supuesto, todo tiene fallas en esta vida, y esto no es la excepción. Si estás de acuerdo con mi opinión o no, eres libre de expresarlo en los comentarios. Pero directo al grano, vamos a hablar de un canal de historias animadas. Sí amigos, voy a hablar de MSA Previously My Story Animated. o en español, mi historia animada, y a lo largo del video, lo hablaré de la siguiente manera. Así va a ser el orden. Contexto y de qué trata. Puntos buenos. Puntos malos. Conclusión. Además, ya sé que este canal tiene traducciones a varios idiomas, sin embargo, voy a hablar del canal tanto del original en inglés como en español. Si quieres visitar el canal original y en español, y sacar tus propias conclusiones, estarán en la descripción del video. Ahora sin nada más que decir, comencemos. Hi, my name is Cleo. Hola, mi nombre es Grace. Hi there, my name is Tom. Hi, my name is Sasha. Hi, my name is Athena. Hola, soy Ariana de Italia. Hi, my name is Olivia. Hi, I'm Toby from Chicago. Please, like and subscribe. MSA Previously My Story Animated. Es un canal de animación web estadounidense que se unió a YouTube el 13 de enero de 2019, tiene más de 6.000 millones de reproducciones y hasta la fecha de realización de este video cuenta con 15 millones de suscriptores. De todos los canales de historias animadas, este es el que más me gusta, por las razones que voy a comentar más adelante. El canal en español Mi Historia Animada se unió un mes después, el 13 de febrero de 2019, su ubicación es en España, tiene más de 1.400 millones de reproducciones y más de 6 millones de suscriptores. Según la página oficial del canal, MSA es una plataforma digital que brinda a adolescentes y adultos la oportunidad de compartir con el mundo sus historias más interesantes y que les cambiará la vida. Sin embargo, se sospecha ampliamente que la mayoría de las historias son en realidad ficticias e inventadas. Su misión es la siguiente: empoderamos a cada persona en sus momentos de dificultad, y para eso hemos creado una plataforma única, que permite a todos estar conectados de una manera diferente. También hay un enlace de contribución en el que puedes mandar tu historia, sea real o ficticia, en un video animado que según ellos la describen a la perfección. My Story Animated pertenece o tiene una colaboración con Seboid Studios, un canal de historias live action. Ahora vamos con los puntos. Pero antes, hay una cosa que olvidé mencionarles. Estos son los videos más vistos del canal. Y el primero es este, No one knew I was a famous singer. que tiene 42 millones de visitas al momento de realización de este video. A diferencia de otros canales de Storytimes, Mi Historia Animada, a pesar de sus errores que voy a hablar más adelante, me parece un canal entretenido y divertido, que destaca mucho más que sus competidores, y tengo mis razones, las cuales son las siguientes. Para empezar, es el apartado visual, la animación es muy fluida, creativa, interesante, bonita, muy original, y de alguna manera, se las arregla para complementarse con la historia que se está contando, y cómo ha mejorado con el paso del tiempo, desde sus inicios hasta hoy en día. Aquí algunos ejemplos.
Y hablando del apartado visual, a diferencia de otros canales, en que algunos usan la misma manera de dibujo en sus videos, MSI tiene estilos muy distintos y muy variados, algunos más bonitos que otros, y eso hace que los videos, a pesar de que suban a diario, no se sientan invariables visualmente, siendo algunos de ellos mis favoritos. En el canal en español, es básicamente lo mismo que mencioné anteriormente. Otro punto bueno a destacar es la narración, y al igual que la animación, es fluida, la voz del personaje te llega a atrapar, y sientes una sensación agradable, cada vez que la protagonista te cuenta los hechos de principio a fin. He was my childhood friend who'd moved to Germany when we were 10, and I hadn't seen him in 5 years. I could hardly recognize him. He looks like a prince. Un dato no tan curioso, es que la mayoría de los personajes principales en las historias son mujeres, y pocos protagonizados por hombres. La banda sonora también es buena y acompaña de manera cautivadora la historia que se está contando y se complementa con los géneros, sea de romance, comedia, drama, etc. I was born to the kindest people you'll ever meet. My dad owned a giant tech company, and we were wealthy. How could you do this? You told me those files were about some small project Toby was working on. La mayoría de la narrativa en estas historias, cuentan con narradores en primera persona, que significa narrar los hechos desde el punto de vista del protagonista o de alguno de los personajes principales de la historia, aunque existen otras en tercera persona. After that, the best friends became lovers, and Natalie was really happy with Caleb as his girlfriend. Y hasta una de ellas sin narrador. No, I don't want one right now. I'm too busy with my career. En el apartado de la narración, también se ha mejorado bastante en ese aspecto con el paso del tiempo. En el canal de Mi Historia Animada, el doblaje en español es bueno, y también te llega a atrapar, conforme te explican los hechos. Mi madre era la directora de una gran empresa de tecnología y todo lo que quería era una hija perfecta que se hiciera cargo de su negocio algún día. Y aunque su voz sea reconfortante, yo personalmente prefiero la voz en su idioma original. Y hablando de las historias, algunas de ellas llegan a ser entretenidas, interesantes y hasta satisfactorias. Algunos de los personajes, además de estar bien diseñados, pueden ser agradables tanto principales como secundarios, e incluso bien desarrollados, cada uno con su propia personalidad definida. Tiene buenas enseñanzas, por ejemplo, el valor del esfuerzo, aceptarse a uno mismo, aprender de los errores, la familia es importante, adaptarse al cambio, la importancia del amor y la amistad, etc. Y tiene ciertos elementos que me llaman bastante la atención, como el hecho de resultar divertidas, aparte, tiene algunas referencias al anime, y de personajes de anteriores historias. Aunque la mayoría de las historias son sucesos de la vida y romance, se las arregla para ser variadas junto con el dibujo y los hechos que se están contando y pueden adaptarse a otros géneros como el suspenso, la comedia, el misterio, el drama, entre otros. Relacionado a esto, otra cosa a destacar es el ritmo, es balanceado, ayuda a mantener el flujo de la trama, y eso hace que las historias, sean buenas o malas, te entretengan de principio a fin, en parte, por la narración en primera persona, y la fórmula de inicio, nudo y desenlace, que es simple, pero muy efectivo. Por eso mismo, algunos relatos tienen un buen hilo conductor, que hace que te enganchen la mayor parte del tiempo, y eso es uno de los aspectos que se destaca de los canales de Storytimes animados. Este canal me ha gustado mucho, por las razones positivas que he mencionado en este video. Además, valoro el esfuerzo de los animadores y guionistas por el apartado técnico, visual y narrativo, y es un canal que le veo mucho potencial a diferencia de su competencia, y el contenido de Storytimes está muy abarrotado de otros canales tanto en inglés como en español. Además, los otros canales de animación no me convencen, ya sea por su estilo de dibujo o historias inverosímiles. Y ahora vienen las críticas negativas. Pese a que es un canal, que destaca mucho más que su competencia en mi opinión, y haber mejorado con el paso del tiempo, tanto a nivel visual como narrativo, tiene cosas malas que a mí me cuestan ignorar, y comencemos con lo más común que tienen estos canales. Los canales de historias animadas, tienen el pecado de poner un título o miniatura, que en la mayoría de los casos, no tienen nada que ver con el video o la historia, algunas veces de manera escandalosa, y este canal no es la excepción.
Los títulos y miniaturas, poco y nada tienen que ver con el relato que se está contando, salvo algunas excepciones, y van más o menos así. Miniatura que da pena ajena con título escandaloso. Miniatura que no tiene nada que ver con el video pero el título sí, o viceversa. Miniatura y título que sí tiene que ver con el video. Lo peor de esto, es que lo hacen a menudo. Tenemos miniaturas que dan cringe como estas. Relacionado a lo anterior, al momento de publicar un video, cambian constantemente de miniaturas y de títulos hasta llegar a su versión final, principalmente para llamar la atención y generar aún más visitas de las que ya tienen, aunque recurren a hacer la miniatura lo más clickbait posible. Pese a que algunas miniaturas abusen del clickbait, tiene algunos puntos rescatables, como que están muy bien dibujadas, la paleta de colores combina con la imagen y tienen su thumbnail del logo que ayuda a identificar el canal, aunque otros canales hagan lo mismo. Dejando el clickbait de lado, llegamos a los puntos que más me generan ruido, e incluso me dan hasta rabia, los cuales son los siguientes. Si bien algunos de los relatos son interesantes, como lo mencioné antes, tienen elementos que a mí me cuestan ignorar. Las historias, además de ser inventadas, parecen ser sacadas de telenovelas, o un fanfic de Wattpad. Aparte, estas están plagadas de clichés, por ejemplo. Protagonistas idealizadas y perfectas. Un baile de graduación. Peleas de gatas. Cachetadas. Relaciones falsas. La chica popular y mala, entre otros. También en las historias, hay situaciones forzadas y muy convenientes, que solo están ahí solo porque la trama lo dice, y no como algo natural y orgánico, como algunos romances al final, y también tiene situaciones incómodas y que dan mucho cringe. Otro punto que me molesta en las historias, es que algunos de los personajes secundarios llegan a ser desagradables, a veces rozando lo tóxico, y sus conductas son justificadas e incluso normalizadas, como el acoso y bullying hacia las protagonistas, que casi nunca enfrenten las consecuencias de sus actos o que algunos de ellos sean perdonados de inmediato aunque no se lo merezcan. ¡Toma tu serpiente! El siguiente punto negativo a destacar, es que las conclusiones llegan a ser repetitivas, y algunas historias terminan de manera apresurada, anticlimática, sin atar cabos sueltos, algunos personajes mal desarrollados, y elementos que no se resuelven al final. Por ejemplo, el interés amoroso la traiciona, porque dice que lo tenían amenazado si seguía con ella. Luego de un tiempo, la prota se enfada con él, hasta que le dice el porqué de su actuar, el personaje principal se conmueve, lo perdona, se besan y felices para siempre, lo cual hace que como espectador te deje más confundido que molesto. Si bien el canal en español tiene un buen doblaje y narración, hay errores técnicos que no puedo dejar pasar. Hay momentos en que el audio no se sincroniza con el video que se está mostrando. Hola, Bella. Hola, Bella. Estoy muy contenta de que hayas vuelto. Espero que te sientas mejor. Hola, Bella. But the moment I entered class, she stepped forward and smiled at me. Hey Bella, I'm so glad you're back. I hope you're feeling better. Otras veces está muy acelerado. Esta es una noticia terrible. Todos nuestros inversores estarán furiosos y nuestra empresa recibirá un gran golpe. This is terrible news. All our investors will be furious, and our company is going to take a huge hit. Quitan la música de fondo, los efectos de sonido, y solo ponen la voz del narrador, y eso hace que el video se sienta monótono, plano, vacío, y algunas veces aburrido. Otra cosa, no tengo nada en contra del doblaje en español, he disfrutado algunos videos con esa narración, pero algunos diálogos llegan a ser ridículos, y a continuación te dejo con mi favorito. ¿Qué? ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? ¿Qué? ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? Esto no solo es un cague de risa por lo cringe que da, sino que la terminación, "teis", en el diálogo, no es adecuado por el momento de tensión, en que la protagonista tiene una discusión con sus padres por haber mentido sobre la salud del padre de ella. Hubiera quedado mejor si hubiera dicho: "me mintieron, como pudieron", en otras palabras, mantener el acento neutro. MSI no es un canal malo después de todo.
A pesar de que tiene muchos fallos, tanto en sus inicios como en la actualidad, por su clickbait en ocasiones exagerado, y sus historias con elementos que me parecieron muy tediosos, se nota que han mejorado mucho con el paso del tiempo, y es bueno para pasar el rato por si quieres entretenerte un momento, e incluso es un canal decente de Storytimes, más que su competencia. Me gusta mucho este canal, por algunas historias que me entretuvieron, hasta me sacaron una sonrisa y lograron satisfacerme al final, pero también me dieron rabia ciertos factores en las historias que no fueron de mi agrado, y me incomodaron mucho. Asimismo, me fascinó por sus estilos variados de dibujo, siendo algunos de ellos mis preferidos, y enfatizo de igual manera la narración, que me hace sentir una vibra agradable cada vez que escucho las voces de los personajes principales. Si quieres un canal con historias animadas que te entretengan sean buenas o malas, con clichés, quieres pasar por una montaña rusa de emociones y que ya estés acostumbrado al clickbait, este canal es para ti, aunque no sepas inglés, y a lo largo de este video, esta ha sido mi opinión personal al respecto. You'd be my prom queen. I thought you'd never ask. Everyone then cheered for us as we finally kissed. Finally. After we said goodbye, I got on the plane and smiled. New life? Here I come. Eso es todo por hoy, no olviden darle like a este video, suscríbanse a mi canal, y activen la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, síganme en mis redes sociales para estar en contacto conmigo, o avisarles sobre próximos proyectos. Nos veremos muy pronto, hasta la próxima.